hay mucho que aprender de esto, ¿verdad? Una de las cosas que podemos aprender es apreciar nuestra iglesia, ¿verdad? Aprendemos a apreciarla porque ahora se nos hace más difícil venir, se nos hace más difícil alabarlo juntos, pero después de que todo esto pase, hermanos, vamos a realizar qué hermoso es estar en la casa del Señor. Y que aprendamos de todo esto, aprendamos a escuchar a Dios y decir: Dios, ¿qué es lo que nos quieres decir por medio de todo esto? ¿Verdad? Y nos hemos alejado de la presencia del Señor sin darnos cuenta. Pero esto trae cosas buenas a nuestra vida. Hoy es día de resurrección. Es un día como estos que nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos. El poder de Cristo está, hermanos, en la resurrección, de haberse levantado de entre los muertos. Y poniéndome a pensar en eso, yo me daba cuenta de cosas preciosas, hermanos, que Dios nos está permitiendo por medio de todas las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Nos está permitiendo que abramos nuestros ojos y los pongamos en Cristo Jesús. Le voy a decir por qué. Porque hoy es día de resurrección o día de Pascua. Pero nuestra nación este día levanta a un conejo. Y por todas partes de la nación, en las tiendas, los negocios, levanta a este conejo, pero el Señor en estos días lo ha aplastado también, hermanos. Ya no se pueden tener los conejos allá en los parques como lo hacían antes. No, ahora es tiempo de reconocer, hermanos, que la Pascua no es un conejo. La Pascua es Cristo Jesús, hermanos. Él es nuestra Pascua. Gloria a Dios. Y estamos acostumbrados a seguir la corriente de este mundo. Le hemos dado tanto crédito a un gordito vestido de rojo llamado Santa Claus, cuando de santo no tiene nada, hermano, nada, ¿verdad? Pero llega el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ¿quién agarraba el crédito? El gordito barbón. Él agarraba el crédito, y él es el que traía los juguetes, y él es el que esto y aquello. Y a Cristo, ¿dónde lo teníamos? Pero hermanos, esos días que estamos pasando nos han enseñado a mantenernos y mantenernos en la Escritura, ¿verdad? No es el conejo, hermanos, no es el conejo. La Pascua es algo diferente. Mire, Jesús celebró la Pascua un día 14 del mes de Nisan, calendario judío. Él tomó la Pascua con sus discípulos el día 14, porque el día 15 era el día de la Pascua judía. Y él se juntó con sus discípulos y celebraron la Pascua que celebraban los judíos. Y esa Pascua que celebraban los judíos, ¿verdad? La palabra Pascua es paso. No es Easter, no, es Passover, es Pascua. Porque cuando el Señor instituyó la Pascua, la hizo para los judíos. Porque esa noche el Señor los iba a sacar de la esclavitud de Egipto a una tierra que sería de ellos, propia de ellos, una tierra que producía leche y miel. Y las ataduras de la esclavitud iban a desaparecer. Y les dijo que tenían que sacrificar un cordero la noche antes, y tenían que tomarla con sus familiares en casa, y la sangre del cordero tenían que rociarla alrededor de los dinteles de la puerta, porque esa noche iba a pasar Pascua, iba a pasar el ángel de la muerte por sobre Egipto, y todo el que no estuviese cubierto con la sangre
del sacrificio del cordero iba a morir. Y entonces esa noche sería Pascua. Iba a pasar el ángel de la muerte. Y así que ellos tenían que rociar esas puertas con la sangre del cordero y quedarse en casa esperando que todo eso pasara. Y hasta el día de hoy los judíos lo siguen practicando. Lo siguen practicando. Y entonces el cordero tenía que ser sacrificado. Nosotros los cristianos lo celebramos de otra manera. Muchos lo estaban celebrando con el conejo. Abramos nuestros ojos, hermanos. El conejo no tiene nada en absoluto que ver con esto. Nosotros tenemos que celebrarlo de otra manera. La muerte de Jesús pagó el salario. Pagó el salario que nosotros no podíamos pagar. Eso es, hermanos, lo que la muerte de Jesús pagó, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, hermanos, Cristo vino a morir por nosotros, a ser sacrificado. Por eso dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Por eso leemos estos versículos tan hermosos. Estas mujeres fueron al sepulcro. Ellos iban buscando una persona muerta. ¿Por qué iban buscando a una persona muerta? Porque no habían entendido las Escrituras. Y cuando no entendemos las Escrituras, eso es lo que hacemos, buscar cosas muertas. Por eso el ángel les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y entonces, hermanos, esta es la Pascua de los judíos. Pero nosotros, le decía, nosotros celebramos otra Pascua. Dice la palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, hermanos. Él es nuestra Pascua, por lo cual tenemos que limpiarnos de toda levadura, o sea, limpiarnos de todo pecado que pueda haber en nuestras vidas, porque nuestra Pascua, no ya ahora la de los judíos, pero nuestra Pascua ya ha sido sacrificada, que es Cristo Jesús. Él es nuestra Pascua, hermanos. Él fue sacrificado por nosotros. El pecado que nos condenaba a muerte, fue quitada esa condenación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos nosotros que buscarlo con todo nuestro corazón. Tenemos que limpiarnos de todo pecado. El apóstol Pedro nos dice de esta manera, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Miren, hermano, qué precioso esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Gloria a Dios.
Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos. ¿Ve cómo la resurrección de Cristo tiene poder? La resurrección de Cristo, hermanos, es poderosa porque en Cristo Jesús nosotros tenemos esta esperanza, porque Él resucitó de los muertos. Y si Cristo no resucitó de los muertos, dice el apóstol Pablo, estamos todavía en nuestros pecados. Pero Cristo resucitó de los muertos. En los tiempos que Él resucitó, mucha gente no lo creía. Mucha gente no lo creía. Aún a los discípulos les costaba trabajo creer que Cristo había resucitado de los muertos. Por eso estas mujeres van a buscarlo. Van a buscarlo porque van a ungir el cuerpo del Señor. Para ella bueno, en la mente no está el que Él esté vivo. Él les había dicho que iba a resucitar. Muchos decían que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor. Pero Dios envió un ángel para rodar la piedra que cubría esa tumba, para que entraran y se dieran cuenta que Él no estaba en esa tumba. El cuerpo nadie se lo robó. El Señor lo levantó de los muertos. ¿Quién se va a robar un cuerpo cuando hay una piedra grandísima tapándola? Cuando hay soldados, cuando hay una guardia romana cuidando y protegiendo que nadie entre. ¿Y quién se va a robar el cuerpo y acomodarle el sudario y las vendas bien acomodaditas ahí? Porque cuando ellos entraron, todo estaba bien organizado. Estas mujeres llegaron buscando el cuerpo del Señor. María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras y no las creían. Para ellos les parecía locura lo que estas mujeres decían. Y entonces lo que hicieron, dice, levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Él y el otro discípulo corrieron al sepulcro para ver lo que estas mujeres les estaban diciendo. Los dos discípulos corrieron al sepulcro. Pedro vio las vendas y el sudario. Entonces, no se trataba de un robo. Estaba todo bien doblado. Hay por ahí unos escritos, ¿verdad? que hablan de esto, ¿verdad? Y hermanos, todo estaba bien organizado. El otro discípulo entró después de Pedro. Al principio no había entrado, pero entró después de Pedro. Y dice la Escritura que cuando él entró, él también, dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que resucitase de los muertos. Cuando Pedro y Juan corrieron al sepulcro, llegaron, Juan se queda afuera y Pedro entra. Pedro vio allí todo y vio todo bien organizado. Quedó maravillado de todo lo que estaba pasando. Y después Juan entra. Y dice la Escritura que cuando él entró, dice, vio y creyó. Vio y creyó.
porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que el Cristo resucitase de los muertos. Mire, esto es interesante, hermanos. Esto es muy interesante porque cuando Juan entró, él vio y creyó. No me suena muy bien esto, porque las palabras que Jesús nos habla, no necesitamos que nos las compruebe con nada, tenemos que creer lo que Él nos dice. Y quiere decir que Juan no había creído las palabras del Señor antes, ni los apóstoles habían creído las palabras de Dios antes. Las mujeres no habían creído, ellos habían ido a buscar un cuerpo muerto. Y por eso el ángel tiene que decirle por qué buscan entre los muertos al que vive. Estamos nosotros viviendo en los mismos tiempos de incredulidad, los mismos tiempos que ellos nos dejamos llevar por las tradiciones, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo y no entendemos las Escrituras. ¿Qué nos dice todo esto que está pasando a nuestro alrededor? Que no salgamos. No, eso no es lo que nos dice. Lo que nos dice es que la palabra de Dios se está cumpliendo. Hay pestes, hay guerras, rumores de guerras, terremotos, pleitos, nación contra. Eso es lo que estos tiempos nos dice, que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está cerca. Y dice la Escritura que cuando entró Juan, él vio y creyó. Una de las razones que no entendemos, o una de las razones que mucha gente no entiende estas cosas, la única manera de conocer a Jesús es caminando con Jesús. De otra manera no le vamos a conocer. De lejos no podemos conocerle. La única manera de conocerlo es camina con Jesús. Y caminando con Jesús te vas a dar cuenta. Y tus ojos se van a ir abriendo. Y vas a ir conociendo la voluntad de Dios. Juan y muchos más no habían creído lo que Jesús ya les había dicho muchas veces. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Lo van a matar y al tercer día va a resucitar. Jesús venía enseñando esto todo el tiempo. Y le decían, ¿y qué señal nos das? Destruiré este templo y al tercer día lo voy a levantar. No entendían. Ellos pensaban que el templo grandísimo, no entendían. Jesús decía, este templo lo voy a destruir y al tercer día lo voy a levantar. Él estaba hablando de su muerte y resurrección. Pero no entendían. ¿Por qué no entendían? Cuando no caminamos con Jesús no entendemos. ¿Qué señal nos das? No te voy a dar ninguna señal más que la señal de Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra. ¿Podemos creerlo? Juan dice, la Escritura entró, vio y creyó. Jesús le dice, no. Esta no es la forma de creer. Cuando Jesús se presentó un día ante ellos después de haber resucitado, se les apareció. Estaban las puertas cerradas, tenían candado, y Él entró y les dijo, paz a vosotros. Pero Tomás no estaba. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de gozo. Y cuando alguien se llena de gozo, quiere compartir ese gozo. Y le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. Bien contentos, hemos visto al Señor, Tomás. Sí resucitó, lo hemos visto. Pero Tomás dijo, no lo creo. Si yo no meto mi dedo en su mano donde estaban los clavos
y meto mi mano en su costado, donde atravesaron con lanza, no lo creeré. Miren nomás, así hay personas en nuestros tiempos difíciles de creer, y después, hermano, 8 días después, el Señor se les vuelve a aparecer bajo las mismas circunstancias y les vuelve a decir: pasa a vosotros. Pero ahora sí estaba Tomás, y Jesús le dijo: Tomás, ven. Yo no sé qué sintió Tomás, hermano, porque cuando ya nos apuntan con el dedo y nos hablan, nuestro corazón empieza a latir más rápido. Le dijo: Tomás, ven, mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y él se postró y dijo: Señor mío y Dios mío. Miren la diferencia, hermanos. ¿Ven la diferencia? No podemos culparlos, porque también a nosotros a veces se nos hace difícil el camino y se nos hace difícil creer que la mano de Dios se va a manifestar. Pero hay que creerlo. Pero ¿cómo podemos creerlo? Camina con Jesús. Camina con Jesús. Tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que caminar en el Espíritu, porque Él da testimonio de Jesús. Juan creyó cuando vio, pero qué hermoso hubiera sido creer aún sin ver. Las mujeres, hermano, ellas iban a hacer algo hermoso, a ungir el cuerpo del Señor, pero iban buscando un cuerpo muerto. Iban buscando un cuerpo muerto. Y el ángel tiene que decirle: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Hermano, todo está en Jesús. Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua, que por nosotros ya ha sido sacrificada. Él es nuestra Pascua. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó el precio por nuestros pecados. Por eso murió, porque la paga del pecado es muerte. Usted y yo no tenemos que morir. Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestra Pascua, hermanos. Celebremos la Pascua como se debe de celebrar. Todas las veces que bebieres este pan, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. No dejemos de anunciarlo, hermanos. No dejemos de anunciarlo. Y no seamos incrédulos, sino creyentes. Si alguien de los que nos escucha, de los que nos ve, no está caminando con Jesús, le va a costar trabajo entender las Escrituras. Él quiere que nos postremos como lo hizo Tomás, que nos postremos a sus pies y le digamos: Señor mío y Dios mío. Dios lo hizo Señor de señores, hermanos. Entonces, Él es nuestra Pascua. Nada más, nada, ninguna fiesta, ninguna decoración, ningún conejo, ni nadie, hermanos. Por eso está aplastado este domingo, porque nuestra Pascua es Cristo Jesús. Si a alguno le cuesta trabajo entender las Escrituras, camine con Jesús. No camine solo, camine con Jesús. Estos dos iban caminando camino a Emaús, pero no iban caminando con Jesús.
Por eso no entendían las escrituras. Iban tristes. Iban tristes. Porque todo lo que ellos creían se había desvanecido. Hasta que Jesús llegó con ellos. Les dijo, ¿por qué están tristes? ¿Y de qué hablan? Ellos iban caminando solitos. No camines solo. No camines solo en este mundo. Este mundo es difícil. No camines solo. Camine con Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Señor Jesús, gracias te damos por este don inmerecido. Te damos gracias, Padre, por Cristo Jesús, quien quiso dar su vida por nosotros. Perdónanos por todas las veces que caminamos solos y no caminamos contigo, Señor. Perdónanos porque cuando caminamos solos hay muchas dudas en nuestros corazones y muchos enfoques que no eres tú. Perdónanos. Perdona nuestros pecados, perdona los pecados de nuestra nación. Perdónanos, Padre, y en estos tiempos difíciles pedimos tu gracia y tu misericordia, que no sea parte de nuestras vidas, que no sea parte de nuestras familias, que no sea parte de nuestra nación y del mundo entero. Padre, te necesitamos tu gracia y tu misericordia, y ayúdanos a anunciar tu venida, tu muerte y tu resurrección hasta el día de tu regreso. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.